Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. En este domingo ya de la segunda semana de octubre, pues vamos a comenzar nuestro programa, como siempre, hablando del tema más cercano a la actualidad. Y el tema más cercano a la actualidad es la presentación de presupuestos que tuvo lugar el pasado jueves por parte del Gobierno en el Congreso de los Diputados. Y hoy vamos a hacer un aperitivo de esos presupuestos porque a lo largo de las próximas semanas hablaremos con profundidad de los mismos. Hoy el formato va a ser un poco distinto porque motivaciones imperativas nos hacen que primero empecemos a hablar de los presupuestos Miguel Ángel Paniagua y yo, y luego se irá incorporando Víctor Pérez, el portavoz de presupuestos del Congreso, que en este momento, en el momento de estar grabando el programa, está a punto de salir de una conferencia, con lo cual vamos a iniciar el programa, como siempre, saludando a Miguel Ángel Paniagua y a la espera de que Víctor Pérez en unos minutos se nos incorpore. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Eugenio. Encantado de estar aquí de nuevo. Hemos empezado, yo creo que el tramo más importante de todo año y de todo gobierno, como es la presentación de presupuestos. Léenos el editorial de Café de Economía para saber cuál es la opinión del programa con respecto a los presupuestos, por favor. Muy bien, Eugenio. Gracias y buenos días a todos nuestros contertulios y a toda la audiencia. Como ha señalado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal en reiteradas ocasiones, la suspensión de las reglas fiscales, lejos de implicar una relajación de la responsabilidad fiscal, supone que la actuación de las administraciones públicas deberá seguir orientándose a garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas a medio y largo plazo, como señala el artículo 11.3 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que no puede ponerse en peligro por la desviación temporal del déficit. Existe el riesgo de que las administraciones públicas asuman incrementos de gastos estructurales sin prever fuentes de financiación también estructurales. Este riesgo se ve amplificado por la ausencia de una estrategia fiscal a medio plazo que otorgue una mayor previsibilidad de actuaciones de cada una de las administraciones. Es por ello que reitera la AIREF que en la legislación española la activación de la cláusula de escape lleva asociada la aprobación de un plan de reequilibrio. A fecha de hoy, todavía no se ha presentado el mencionado plan, pese a la activación de la cláusula en octubre de 2020, es decir, 2 años después y 3 presupuestos completos sin el plan. Pero el Gobierno presenta unos nuevos presupuestos generales del Estado y no solo incrementa el gasto estructural sin contrapartida de financiación estructural, sino que encima se congratula de ello. ¿Se imaginan mayor irresponsabilidad? Volvemos a gastar más de lo que tenemos, 123.000 millones en 2020, 100.000 millones en 2021, 65.000 millones en 2022 y 51.000 millones en 2023. 340.000 millones de agujero fiscal en 4 años, incrementando lógicamente la deuda pública, que como dijo la ministra Calviño, pagarán nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Y para qué han dilapidado el dinero de todos? Pues la verdad es que para nada. Hay que recordar que somos el único país europeo que no ha recuperado el PIB precrisis, que tenemos 13,1 millones de españoles en riesgo de pobreza o exclusión social y 3,9 millones de personas en situación de carencia material y social severa. Muchas gracias. Miguel Ángel, para que la gente lo entienda bien, ¿cuál es la importancia que tiene un plan de estabilidad fiscal de cara a la elaboración de los presupuestos y muy particularmente de cara a ver cómo se va a desarrollar la economía de un país durante un determinado tiempo? Bueno, normalmente en una situación normal, Europa lo que hace es exige una responsabilidad fiscal a todos los países. No nos deja pasar un nivel de déficit, no nos deja incrementar la deuda por encima de un nivel sobre el PIB, sobre el Producto Interior Bruto. Es decir, nos pone una serie de reglas que debemos acatar todos los países de la Unión Europea, bajo posibles sanciones o, por ejemplo, que no podamos recibir fondos europeos. En el momento de la crisis por la pandemia, se relajaron las reglas fiscales en Europa. Todavía no se han recuperado y no sabemos todavía cuándo se van a recuperar. Yo creo que a finales de 2024 o principios o finales de 2024 volverán, pero mientras tanto todos los países pueden hacer prácticamente lo que quieran con su déficit y con su deuda pública. Y eso es lo que está aprovechando el Partido Socialista y este gobierno español, que está metiéndonos en un agujero que ya
ya os decía que estamos hablando de 340.000 millones en 4 años. Dinero que hay que devolver, dinero que hemos tenido que pedir prestado y que ahora, con una subida de los tipos de interés que se está acelerando por momentos, pues nos va a costar anualmente mucho más, por supuesto, y además dinero que deberemos devolver. 340.000 millones. Es que estamos hablando de más del importe de un presupuesto de un año entero. Es decir, es una cantidad bárbara, partiendo además que ya estábamos en un nivel de deuda alto. Entonces, cuando no hacemos, cuando incumplimos las reglas fiscales y encima no planteamos un plan para reequilibrar las cuentas públicas, que es lo que nos exige la ley, una ley orgánica española, pues lo que no sabemos nunca cuándo vamos a volver a recuperar esos niveles de deuda y de déficit que sean adecuados para sostener las cuentas públicas. El problema de la falta de consolidación fiscal y de la responsabilidad fiscal de este gobierno es que este país está en riesgo ante cualquier nueva situación de crisis en la que no va a tener margen de maniobra, en la que no va a haber posibilidades a lo mejor de financiarse en los mercados exteriores, y todos esos ajustes que se deberían haber realizado durante todos estos años, pues los tendremos que hacer de repente un año o dos en un momento de una nueva crisis. Ese es el problema fundamental de no hacer un plan de reequilibrio fiscal. O sea que hay un peligro de intervención brutal en base a esos datos que nos estás comentando, porque claro, o sea, si el plan de estabilidad fiscal no se cumple, por otro lado tampoco se cumple el artículo 135 de la Constitución, que establece la obligatoriedad de tener una paridad fiscal dentro de las cuentas españolas, resulta que estamos en un riesgo brutal y el gobierno, en vez de mirar de cara a futuro, solo se ha dedicado a presentar un presupuesto de 200.000 millones de euros con unos ingresos supuestos de 230.000 millones de euros, debido también al incremento impositivo. Y resulta que estamos pendientes de que si los datos fallan, si no se cumplen bien las previsiones establecidas en ese presupuesto, nos podemos encontrar que después de las próximas elecciones generales del año que viene, el gobierno que entre se va a encontrar con las manos atadas, ¿no? Sino probablemente con una intervención si se establece ese plan de estabilidad fiscal, ¿no? Pues mira, lo que pasó en la última crisis, al final, cuando lleguemos al gobierno en las próximas elecciones generales, que todo parece indicar que va a ser así, por las encuestas y porque yo creo que los españoles están ya cansados de este gobierno y del señor Sánchez, nos vamos a tener que encontrar otra vez con la misma disyuntiva que en la última vez que gobernamos, cuando llegó Mariano Rajoy al gobierno, que es, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que nos intervenga Europa o tomamos medidas duras para intentar que no ocurra? Porque ya sabemos lo que pasa cuando nos interviene Europa. Europa no valora nada. Dice, tienes que cortar de aquí, de aquí, de aquí, y además a los me devuelves el dinero, sobre todo, punto, ¿no? Y de los números grandes, además. Es que estamos hablando de aquí los números grandes son fundamentalmente las pensiones, la deuda pública y el salario de los funcionarios públicos. Es decir, como ocurrió en Grecia, que se rebajaron hasta el 40% las pensiones, el importe de las pensiones, que es una auténtica salvajada y un daño tremendo para millones de familias, o el recorte de los salarios de los funcionarios públicos. Es decir, un drama si eso llega a ocurrir. Seguramente volveremos a hacer lo mismo, que será pues gestionar el desastre que nos deja el Partido Socialista de la mejor manera posible y sacando otra vez a este país, porque este país al final realmente cuando tiene un motivo de esperanza, un gobierno que le permite desarrollarse, crecer y tener iniciativas, siempre respondemos. O sea, es un país que siempre responde, los españoles siempre responden. Yo creo que volverán a responder y volveremos a salir de este agujero. Y de alguna manera estos 200.000 millones de presupuesto son unos presupuestos absolutamente expansivos en los que más que las necesidades de la sociedad española se cubre una cierta campaña electoral por parte del PSOE. Y eso lo refrenda el hecho de que organismos como el Banco de España haya hecho una previsión de crecimiento mucho menor, concretamente el 1,4 con respecto al 2,1
que en sí mismo ha hecho el gobierno, con lo cual se puede decir que la elaboración de los presupuestos y los cálculos de los presupuestos no son nada correctos, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que el dato inicial del que parten los presupuestos es una serie de previsiones y la más importante es el crecimiento de la economía española. Cuando en ese crecimiento estamos errando en un porcentaje altísimo, porque en el caso del Banco de España estamos hablando del 33% de error en el cálculo de la previsión, pues todo lo demás, todo lo que viene a partir de ahí, no va a poder cumplirse. Ni se van a poder cumplir los ingresos públicos, ni se van a poder cumplir algunas previsiones sobre ciertas materias de los presupuestos. Por tanto, es un problema. O sea, ni siquiera sabemos qué va a pasar con el cumplimiento de los presupuestos generales del Estado del año que viene. Otros años, al final, esa desviación, porque es que estas previsiones erróneas lo llevan haciendo desde que llegaron al gobierno, lo que hacen es no ejecutar el presupuesto y entonces muchas inversiones se quedan en el camino con promesas que se han hecho a colectivos, a territorios que después no se cumplen porque no las ejecutan, y con esa falta de ejecución del presupuesto pues compensan la desviación que al final hay por los errores en la previsión de crecimiento. Pero yo creo que este año, que hay elecciones municipales y autonómicas, y a final de año o principios de 2024 hay elecciones generales, yo creo que intentarán ejecutar el 100% de los presupuestos, con lo cual el agujero es posible que sea bastante importante, mayor todavía de que ya tenemos previsto, que son, ya te digo, más de 50.000 millones antes de empezar. No. De alguna manera, en estos presupuestos, el gobierno dice que van a ser importantes, que son unos presupuestos muy sociales. Dice que va a haber una gran aportación a las comunidades autónomas y las califica aproximadamente de 122.000 millones. Se puede decir que las comunidades autónomas y las necesidades que han venido desde la pandemia y posteriormente desde esta crisis económica que estamos sufriendo a raíz de la guerra de Ucrania se pueden cubrir de la manera que está haciendo, que lo quiere hacer el gobierno, teniendo en cuenta además de que las previsiones de crecimiento supuestamente no son las que el propio gobierno tiene estipuladas. Pues es que, mira, a mí sería muy interesante que pudiéramos hablar con las comunidades autónomas en las próximas semanas, porque la verdad es que las comunidades autónomas están infrafinanciadas desde hace ya unos cuantos años. Hace ya, creo recordar, que desde 2012, me parece, o sea, ya 8 años, me parece, que se requería un cambio había vencido el plan de financiación autonómica anterior y necesitábamos hacer uno nuevo y no se ha hecho. Es decir, no se ha adaptado a las nuevas situaciones de las comunidades autónomas, de población, de despoblación, de medio rural, de servicios públicos, etcétera, etcétera. Entonces, las comunidades autónomas, por mucho que les meta más dinero, hay que pensar que tienen unos gastos estructurales por la pandemia, especialmente por la pandemia, y que ha ocasionado un daño muy grande en algunos servicios públicos, como puede ser la sanidad o el cuidado de los mayores y de las personas más vulnerables. O sea que ellos necesitan bastante más, pero además no está adecuado. Al final, seguramente, pues le dará más dinero. Esto le permite, en vez de una buena financiación autonómica, lo que le permite es poder regar de dinero a aquellas comunidades autónomas que más les interesa al gobierno, que en este caso supongo, como siempre, será Cataluña. Hablando de regar dinero y comunidades autónomas, el pasado jueves por la mañana se celebró la primera cumbre interautonómica entre Andalucía y Aragón, con la presencia de Juan Manuel Moreno Bonilla y del presidente de Aragón, el señor Lambán. Y una de las peticiones en las que coincidían las dos comunidades dirigidas por presidentes de distinto signo político era de la necesidad de llevar a cabo esa financiación de las comunidades autónomas. Hay que recordar que, por un lado, Andalucía ya solicitó, antes de que Moreno Bonilla
entrar a gobernar en la pasada legislatura, la necesidad de aumentar en 4.000 millones de euros la financiación autonómica de Andalucía, y a su vez el resto de las comunidades autónomas también lo están solicitando, pero se da casos curiosos. Y es que en estos presupuestos generales del Estado 2023 nos encontramos con la particularidad de que el gobierno aumenta las inversiones en Cataluña, pero crea una diferencia de inversión con respecto a Madrid del 77%. Por eso decía yo al principio que si se está jugando un poco al electoralismo o se está castigando a aquellas regiones que en este caso no son del Partido Socialista, porque crear esa diferencia tan brutal entre Cataluña y Madrid no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Son pagos de facturas electoralistas, ¿no? Sí, bueno, y en este caso además de que lo que hacen es mantener en el gobierno a Sánchez, claro, porque si no, no podría. Esquerra Republicana ha estado unos meses, desde el que salió el tema del espionaje, un poco reticente a seguir apoyando al gobierno, y al final pues lo han conseguido a base de promesas a nivel político y de promesas de inversiones en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Es lo que decía, cuando no hay un sistema de financiación, al final el gobierno decide lo que quiere y lo decide en función de sus propios intereses. Y aquí ya sabemos que este gobierno nunca se basa por los intereses de España, sino siempre se basa en los intereses de su mantenimiento en el poder, de alargar y de intentar volver a repetir en las siguientes elecciones. Así es. Pero es que, de alguna manera, sí. Eugenio, tú piensas, cuando hablabas de los 4.000 millones de déficit de Andalucía, es que lo pedía la actual ministra de Hacienda de España. Lo pedía la señora Montero. Susana Díaz, o sea, que entonces era presidente de la Junta de Andalucía, en un dictamen hecho en el Parlamento de Andalucía, en los que intervinieron todos los agentes sociales, todos los partidos políticos, a excepción de Vox, y además se hablaba de que había un déficit cuantitativo de 1 millón de personas a la hora de establecer el cómputo por el número de habitantes en Andalucía. Si a eso le sumamos esos 4.000 millones a lo largo de 4 años, son 16.000 millones de euros los que Andalucía dejó de percibir, lo que supone, por ejemplo, una cantidad equiparable a lo que van a subir las pensiones, ¿no? Claro. Pero es que lo curioso es que la persona que lo pedía, que era la ministra de Hacienda de Andalucía, ahora es la ministra de Hacienda del Gobierno de España y no lo hace. Es lo que, o sea, las contradicciones habituales del gobierno socialista, de los gobiernos socialistas. De alguna manera, el Partido Popular a lo largo de este tiempo y antes de que se haya elaborado los presupuestos, pues ha pedido una bajada de impuestos, una reducción, y especialmente teniendo en cuenta que estamos en crisis, una reducción del IVA en los alimentos básicos, y de alguna manera intentar liberar el bolsillo de los españoles para que tengan más dinero y que puedan afrontar con más tranquilidad esta importante crisis económica que se avecina, y teniendo en cuenta además la subida de los tipos de interés, lo que supone subida de hipotecas, lo que supone también la carestía del coste de la vida y prácticamente una cesta imposible. Desde esa perspectiva, ¿qué puede hacer el Partido Popular? Y hay que decir que tenemos también con nosotros ya a Víctor Píriz incorporado, con lo cual, Víctor, buenos días. Abre el micrófono y a la batalla. A hablar de presupuestos. Buenas tardes, Miguel Ángel, cuando quieras. Hola, Víctor, buenos días. Así que le vende guapo, acaba de salir de una conferencia y ahora viene cañero para hablar de presupuestos. Intervengan cuando quieras, Víctor. Miguel Ángel. Sí, bueno, por lo que seguimos haciendo es haciendo propuestas realistas y buenas para el país. Claro, es que tenemos que pensar que este año llevamos ya 22.000 millones de incremento de ingresos fiscales por causa de la inflación, que si lo prorrateamos a final de año estamos hablando de 40.500 millones, que se dice pronto, mientras la mayoría de las familias españolas está que no puede llegar a fin de mes. Entonces, claro, nosotros lo que le hemos propuesto desde el principio de año, es que ayude a la gente. Y nada más, solo le pedimos eso, y es que nos parece algo más que razonable. No puede ser que el Estado esté ingresando para poder gastar después en todas esas medidas electorales que hemos comentado, mientras la gente lo está pasando mal. Es que no tiene sentido. Entonces,
Claro, él prefiere, en vez de ayudar a la gente, lo que prefiere es dar un bono de no sé qué a un colectivo, que el colectivo a lo mejor va a pensar que se lo está dando el gobierno de Sánchez y que les tiene que volver a votar, en vez de solucionarles el problema, porque no se lo está solucionando. Porque darle a alguien un bono de 200 euros para que se gaste, o se vaya al cine, no me parece una medida para nada que solucione los problemas. Y nosotros lo que hemos estado hasta ahora y lo que vamos a seguir, porque la dirección del Partido Popular lo tiene clarísimo, va a hacer propuestas todas las que sean necesarias para ayudar a este gobierno a que mejore la vida de los españoles. Otra cosa es lo que haga el gobierno con nuestras medidas, que normalmente lo que hace es ignorarlas, despreciarlas y al final, en algunos casos, acabar aplicándolas. Antes de dar paso a Víctor, sí voy a anunciar que en este mes de octubre, como ya anunciamos la semana pasada, vamos a hablar con 6 comunidades autónomas, las 6 comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, y vamos a tener a los consejeros de economía de ellas para que nos hablen, pues, de las necesidades de esas comunidades autónomas y cómo están los presupuestos en las mismas y qué le piden al gobierno. Vamos a empezar con Castilla y León la semana del 20 y finalizaremos el mes de octubre con la comunidad andaluza. Pero, Víctor, estamos hablando de los presupuestos, aunque te has incorporado tarde, para ti eso no es problema. ¿Tú crees que el gobierno está creando una economía subsidiada en vez de una economía que dé lugar a que los españoles puedan desarrollar sus actividades, su economía de una forma tranquila? Y desde ese aspecto jugar con ese subsidio que ya utilizó el Partido Socialista en Andalucía para intentar usarlo de cara a su campaña electoral que viene en el primer semestre del año y posteriormente con las generales. Bueno, pues antes de nada agradecer la invitación al programa como siempre y disculpar pues que entro tarde y que me tengo que ir pronto. El atardecer que veis al fondo es de Mérida. Hoy ya os hablo desde Mérida. Estamos grabando, como sabéis, una tarde de un jueves y acaban de salir los presupuestos publicados. Entonces, a mí me gustaría hoy contaros mucho sobre los presupuestos y Miguel Ángel, que somos los portavoces del Grupo Popular sobre presupuestos, pero hasta ahora que estamos todavía tenemos la información que tenemos. Sabemos que los presupuestos le ha tocado la Bonoloto a Cataluña. Pues enhorabuena a los agraciados. 77% de diferencia con respecto a Madrid de más inversión. Y luego se da otro hecho también que acaba de salir que es súper importante, y es que el Banco de España se muestra enormemente preocupado por el hecho de que el 25% de aquellos convenios colectivos que se vayan a tener que aprobar y que en los mismos se demande una subida salarial pueden provocar un repunte de la inflación a cifras muy insospechadas, ¿no? Sí, bueno, sí, totalmente. El Banco de España, la verdad es que el informe de ayer con las previsiones macro y el de hoy, bueno, pues le da una puntapié definitivo a estos presupuestos. Mira, me decía si estamos generando una sociedad subsidiada. No más en estos presupuestos de lo que viene haciendo Sánchez durante los últimos 4 años. O sea, esto es una patada hacia adelante en el mismo tipo de políticas, teniendo en cuenta que, como decía Miguel Ángel, lleva 27.200 millones de euros ya de incremento de recaudación con respecto a otros años, con respecto al año pasado, y que esta diferencia no se está revirtiendo en los españoles. Los españoles no están notando en bajadas de impuestos, no están notando en ayudas de ningún tipo, que esta subida que está saliendo de su bolsillo, recuerdo, está saliendo de su bolsillo, 11.000 millones de esos 27.000 vienen del IRPF, 10.500 millones vienen del IVA, la mayor parte viene del IVA y del IRPF, o sea, viene del bolsillo de los españoles y no se les está devolviendo nada. Estos presupuestos van por la misma línea. Incrementos fiscales, incrementos de impuestos, ellos venden una bajada a las rentas más bajas y un impuesto a los ricos, los nuevos Robin Hood, engaños Montero, lo escribía yo esta semana en un artículo en la nueva Robin Hood, no sabemos quién es Little John ni si se van a perder en el bosque de Sherwood un tiempo, y son unos presupuestos, Eugenio, que van a generar más problemas aún de los que tiene la economía española. Unos presupuestos que ya no se cree nadie, que la AIREF, el titular dice, la AIREF avala el escenario macro del gobierno, pero hay que leerse la letra pequeña, con elevadísimos riesgos de incumplimiento. El Banco de España, minutos después, nos dice, oiga, donde usted dice que vamos a crecer al
Miguel Ángel, corrígeme, ¿al 2,2, 2,1, 2,2? 2,1. 2,1, yo dije 1,4. Y la previsión del Banco de España y de la IREF es el 1,4. Es un 0,7 de desviación. 35% de desviación, que no es moco de pavo. Nos están abocando de nuevo a un cuadro macro que la gente dirá en su casa, ¿qué es esto del cuadro macro? Bueno, pues es la previsión de cómo va a crecer la economía española. Todo el presupuesto está basado en lo que pensamos que vamos a crecer. Cuando llego un presupuesto en mi casa para el año que viene, calculo cuánto voy a ganar, cómo va a subir mi nómina y cuánto voy a ingresar. Bueno, pues esto es lo que hace el Estado. El incremento viene de la parte de la vía de un incremento en el PIB. Bueno, pues dice un 35% de diferencia en ese incremento del PIB, no nos sorprende. Hace 2 años dijeron que creceríamos al 9,8, crecimos al 5,5. Este año nos dijeron que creceríamos al 7, en el mejor de los casos, en el mejor de los escenarios vamos a crecer al 4,4. Por tanto, unos presupuestos que nacen muertos. Unos presupuestos que van a dedicarse a comprar voluntades. Son unos presupuestos puras y exclusivamente políticos. Me decía hoy la ministra en el corrillo, en la presentación de los presupuestos, la secretaria de Estado de Presupuestos, con la que ha hablado esto, que decía, no, es que esta es una ley política. Y dije, joder, pues qué pena que sea solo una ley política, porque debería ser una ley de Estado, porque España está en una situación, tras la crisis pandémica y ahora tras la crisis de la invasión de Irak, que necesita unos presupuestos más que nunca de Estado, que es lo que le propone, como decía Miguel Ángel. Nuestras propuestas del Partido Popular van todos por intentar aunar esfuerzos, intentar concitar esas voluntades en torno a un crecimiento para España, en torno a lo que es bueno para España. Mira, hay un dato en el que ahondan los presupuestos, que es en la deuda. Cada día, desde que gobierna Sánchez, la deuda se ha incrementado en 210 millones de euros. 210 millones de euros cada día que ha gobernado Sánchez. Cuando a los que nos estén viendo escuchen a la ministra Montero o a la ministra de Economía, que estaba súper emocionada el miércoles tras las previsiones del Banco de España, creo que necesitaba ese aplauso. Nadie Calviño, como diría nuestro querido José Vicente. Eso ocurrió porque no te tocó, porque no fuiste tú el que le hizo la pregunta. Si tú le haces la pregunta, eso no pasa. Cuando les escuchéis hablar de progresismo, yo quiero que vosotros en vuestras casas penséis, oye, ¿y es realmente progresista, vivir hoy a cuerpo de rey con 22 ministerios y con el gasto que me da la gana a costa de mis hijos? Porque es lo que estamos haciendo. Estamos viviendo a cuerpo de rey a costa de nuestros hijos. Ahí lo dejo. Y Miguel Ángel, en este tipo de situaciones, si tú en una empresa llevas a cabo unas malas previsiones económicas para el ejercicio siguiente y resulta que cuando llegas al consejo de administración de esa empresa te tumban esos presupuestos o los accionistas o el propio consejo, de alguna manera has fracasado en tu intento. Es evidente que Nadia Calviño y María Jesús Montero han fracasado a la hora de llevar a cabo esas previsiones. Y eso se queda así, sin ningún tipo de responsabilidad, sin ningún tipo de, vamos a decir, de llevar a cabo una mala actuación, porque, a ver, los presupuestos que vienen determinados y de alguna forma fiscalizados por el Banco de España, que a su vez está fiscalizado por el Banco Central Europeo, es evidente que estamos hablando de unos presupuestos que no valen para nada. ¿Y qué pasa con la economía española? Pues sí, pues en cualquier consejo de administración, si yo hubiera hecho algo parecido, pues estaría cesado. Es decir, a lo mejor un año me dan confianza para ver si cumplo con las previsiones y si después no las cumplo, pues lógicamente estaría cesado. Y esto es lo que aquí no puede pasar, porque aquí el Consejo de Administración decide cada 4 años y entonces nos toca ahora a finales de 2023 que nuestro Consejo de Administración, que son todos los ciudadanos españoles, pues nos decidan qué Consejo de Administración va a poner para los próximos 4 años. Y ya quiere decir que podemos descontar que este gobierno no va a ser el próximo gobierno y que va a haber un gobierno del Partido Popular. Ya lo podemos descontar porque si el gobierno cambiara de actitud o su acción de gobierno de alguna manera, pero no lo va a hacer, no lo está haciendo y no creo que lo haga ya de aquí al final de la legislatura, está claro que los españoles ya sabemos lo que hay, ya le conocemos perfectamente, conocemos este gobierno y sabemos los resultados y cambiará. Entonces ya te digo, pues lo mismo que pasaría en una empresa, lo que pasa que en una empresa a lo mejor no te hubieran dado un margen de 4 años, pero aquí la democracia es así, son 4 años y si hubiera un grupo dentro del Congreso que pudiera
aceptar una moción de censura, pues lo habríamos intentado ya. No se ha hecho porque no hay ningún partido político. Hay que pensar que este gobierno es muy débil, por mucho que aparezca y que parezca muchas cosas, es un gobierno muy débil. Lleva siendo muy débil desde el inicio de la legislatura. Y Y los luego hay grupos una pequeños cosa, están chupando de este gobierno todo lo que pueden y no van a dejarlo porque ellos están es lo que, aprovechando. es lo que iba a decir, que luego hay una cosa, que el gobierno ha presentado los presupuestos, pero ahora están Esquerra Republicana, por un lado, el Partido Nacionalista por otros, moviendo el árbol de las nueces. Teruel existe y toda esa retaíla de partidos pequeños, pues intentando chupar de la teta a la vaca, porque además saben que se les acaba. Pero, Exacto. Víctor, se está vendiendo mucho que los presupuestos generales del Estado van a ser los más sociales de la historia de la democracia. ¿En qué? Porque yo lo único que veo es que nos cogen a los españoles, nos ponen boca abajo y nos quitan la cartera para dejarla vacía porque impuestos a lo bestia. Ahora resulta que Argelia ha vuelto a subir la factura del gas en las últimas transacciones que ha hecho con Naturgy y va a volver a subirla en el 2023. La seguridad social se está poniendo imposible. ¿Qué hay que hacer? ¿Quedarse en casa y que llegue el subsidio del mes? No, son los presupuestos más sociales según el gobierno y no lo dudo porque según esa dinámica cada año son los más sociales. ¿Por qué? Porque incluyen las pensiones, el gasto en pensiones. Como cada año se está incrementando el gasto en pensiones, el año que menos en 3.000, este año en 20.000 millones de euros, bueno, pues claro, cada año serán los presupuestos más sociales a no ser que hagas un recorte superior al incremento en las pensiones en el resto de partidas. A ver, esto es marketing. Yo que he podido ver la rueda de prensa hoy de la vicepresidenta, ellos el marketing lo tienen trabajado. Desde el Gobernamos Contigo, que tendría que dar vergüenza ajena a este gobierno. La verdad es que los logos y los lemas del gobierno estamos muy acostumbrados, pero Gobernamos Contigo es que es precisamente lo que nos hace este gobierno, que es gobernar con los ciudadanos. Es que, bueno, me parece, dime de qué presumes y te diré de qué careces, pero me hace mucha gracia porque en todos los PowerPoint, en todas las presentaciones hoy de la ministra aparecía en la esquina de abajo Gobernamos Contigo, pero ellos el marketing lo tienen muy bien trabajado. Ahora, a los españoles Que no como dices sabía tú, encender la tableta para presentar los presupuestos con la presidenta del Congreso, ¿no? creo que fue Merichel, fue ella, fue Merichel, no sé, con una de las dos no era capaz de encenderla, es verdad, es cierto, estaba yo allí. Doña Engaños Montero. Lo que te decía, ellos en sus fuegos artificiales aparecerá que es en los presupuestos más sociales, ya te digo, porque los números son los números. Tienen una cantidad de fondos europeos que no los ha habido en ningunos presupuestos anteriores, más allá de los presupuestos, más allá de la perdón, que me estaban llamando por De la teléfono. cuantificación económica prevista, ¿no? Pero que son, si no me equivoco, 19.000 millones más 7.000 que se habían dado porque no se había llegado a la ejecución de los fondos, ¿no? Así es. Es que en el primer año se presupuestaron 27.000 millones de euros, se ejecutó cero. En el segundo se presupuestaron en torno a 26.000. Se van a reconocer, o había reconocido la última vez que yo recibí los datos, 9.000 millones. Piensa que llegará a 12.000, 13.000, que no es ejecutado ni mucho menos, porque no han ejecutado nada. Ahí están los reconocimientos de todo lo que traspasan a las comunidades autónomas. Y este año presupuestan 25.000 y algo, que no sabemos qué ejecutarán, pero que en los presupuestos aparecen en los de cada año y que no se gastan. Y no se gastan, y quiero llegar aquí porque estamos en la ejecución presupuestaria viendo cómo este gobierno no ejecuta. Estos fuegos artificiales que hoy recibimos, lo primero que tenemos que saber todos es que no van a ser verdad, que no lo van a ejecutar. Yo lo dije en la provincia de Badajoz cuando presenté los presupuestos para Badajoz del año pasado. Dije, oiga, esto es lo que dice que van a hacer. De aquí a lo que hagan, un abismo. Pues tan abismo que no han hecho nada de lo que dijeron que van a hacer. Nada es nada, ¿eh? Nada. Un museo visigodo, nada. Un museo de los pueblos de colonización, nada. La salida de la carretera en Badajoz, nada. O sea, nada de lo que dijeron que iban a hacer lo van a hacer. Fíjense, amigos oyentes de Café de Economía, que después de pasar un montón de horas en el... Víctor Pirimaya. Después de pasar un montón de horas en el pleno, resulta que tiene que ir en coche a casa, recorrer cerca de 500 kilómetros porque no tiene va a llegar si no antes corriendo como él es triatlón que en el tren. Pero Miguel Ángel, hay un aspecto importante que una de las personas que más se le está reconociendo últimamente por
por las propuestas que está llevando a cabo hacia el gobierno y de alguna forma que es la imagen económica del Partido Popular. Me estoy refiriendo a Juan Bravo, ha dicho hoy en una entrevista que ha tenido lugar esta mañana, y es el hecho de que el Partido Popular ofrece de nuevo otro pacto, otra posibilidad de acuerdo al gobierno para los jóvenes que estén ganando 1.000 euros y uno de los hechos que decía es que había que analizar por qué esos 1.000 euros no pueden subirse desde el punto de vista de que un joven puede independizarse de su domicilio y demás, y que sería un tema a tratar, a analizar y a dialogar conjuntamente con el gobierno para que esa barrera se rompa de una vez y los jóvenes puedan tener acceso a tener una independencia económica con respecto a su familia y poder salir a la vida, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Claro, hay que recordar que hace muy poquito, la ministra Calviño nos dijo a todos que lo que ella iba a intentar es que no subieran los salarios y se redujeran los beneficios empresariales. Es que es justo lo contrario lo que hay que hacer. Es que lo que tenemos que intentar es que los salarios suban lo máximo posible y que los beneficios empresariales suban lo máximo posible. Es que eso es lo que tiene que ocurrir. Y justo es lo contrario. O sea, ya os digo, es que este gobierno no está pensando en la gente, está pensando en todo lo que ellos les asegura su futuro. Para no cabrear a Europa con el tema de los fondos de reconstrucción, para intentar ganar las próximas elecciones, eso es en lo que están pensando y no están pensando en el beneficio de los españoles. ¿Cómo no vamos a intentar subir el salario a todos los españoles? Si es que es de lo que se trata, de que la gente viva lo mejor posible. Pero claro, es que este año, cuando hablamos de 40.500 millones, que si sigue el mismo ritmo será el importe ingresado además por parte de la Hacienda Pública en impuestos, es que son 40.500 millones que le hemos quitado a los españoles. En un año en que tienen unas facturas de energía, sobre todo terroríficas, porque que hay comunidades de propietarios que han dicho que no van a encender la calefacción en todo el invierno porque no pueden pagarla, cuando la gente tiene que elegir para comer, porque no puede comprar lo mismo que compraba antes y tiene que cambiar de productos, bajar la calidad para poder seguir comiendo. A esos españoles el gobierno les ha quitado 40.500 millones o les va a acabar quitando este año 40.500 millones, si no más, porque hay una previsión de ingresos un poco más alta para final de año. Víctor, parece que se ha cortado. Se ha cortado, sí, porque además estaba en la calle, pero de todas maneras le agradecemos su presencia. Si tenemos en cuenta esto que estamos hablando, Miguel Ángel, de alguna manera, uno de los capítulos importantes que vamos a ver a lo largo del ejercicio económico que se producirá a partir de la aprobación de estos presupuestos es que, por un lado, habrá impuestos a la banca, que el empresariado y las grandes fortunas de alguna forma van a tener también más impuestos, que las previsiones que hace el gobierno no se cumplen. Eso no genera inseguridad jurídica. Sí, nos ha vuelto Víctor. Sí, aquí está Víctor. Sí, genera inseguridad jurídica, sí, lógicamente. Y aunque también es verdad que hay que reconocer que ellos siempre han tenido la misma idea, o sea que no nos viene de nuevas. Es decir, sabemos, o toda la gente que está pensando en invertir en España o en crear una familia o en comprarse una casa, etcétera, sabe que este gobierno le va a fusilar a impuestos lo que pueda. Es decir, le va a quitar todo lo que pueda, todo lo que tenga capacidad legislativa y normativa posible. O sea que eso también es verdad que hay que reconocer que este gobierno en ese tema no es nada inseguro. Da absoluta seguridad porque así lo ha planteado desde el principio que empezó a gobernar en el año 2018 y lo cumple año tras año subiéndonos impuestos. Llevamos, yo creo que 47, yo creo que el otro día dijiste, Víctor, en una intervención, me parece que eran 47 subidas de impuestos ya desde que gobierna Sánchez, me parece. O sea que una cosa terrorífica. Víctor, por ejemplo, dentro de las promesas que ha hecho el gobierno, una de las promesas que hizo, y hay que tener en cuenta las promesas realizadas en la cumbre de la OTAN y demás, es la subida del 6% en defensa. Eso está generando problemas dentro del propio gobierno. ¿El gobierno es creíble
con alguna de esas promesas que ha hecho que resulta que se dicen pero luego no se hacen? Yo no puedo creerme a este gobierno. Yo entiendo que haya gente que se lo crea. Yo entiendo que son socialistas y gente que, bueno, pues de su perfil se lo crea. Yo, desde luego, no me creería nada, porque los últimos años de gobierno de Sánchez, los 4 que ha tenido, me demuestran que no me puedo creer nada de ese señor. Ahora, es libre cada uno de creerse lo que sea. Yo lo que sí puedo decir es que se engañan entre ellos, lo que has dicho tú. O sea, en las negociaciones presupuestarias el PSOE le dice a Podemos que no va a subir el gasto en defensa. Podemos filtra a la prensa que ha sacado del PSOE un compromiso de no incrementar el gasto en defensa. Llega el presupuesto 26% de incremento en defensa. No hay más preguntas, señoría. O sea, si ellos se engañan entre ellos, ¿qué esperamos los españoles que hagan con nosotros? No podemos esperar nada diferente. Si se engañan entre ellos, a nosotros nos van a intentar engañar. El presupuesto está lleno de trilería, está lleno de trilerismo político, porque es a lo que nos tiene acostumbrado Engaños Montero. Leía ahora ya que empiezan a salir los teletipos de la inversión territorializada, ya está dando tiempo a hacer los informes, las comunidades beneficiadas y las comunidades perjudicadas. Bueno, hay que hacer una lectura más allá de lo que leamos estos días en prensa, que es, y repito una vez más, y yo no quiero ser pesado, hablando de eso, pero me parece muy importante, hablando de eso que dices de lo de las comunidades, hay un hecho además que se va a producir como exigencia obligatoria por parte del PNV para que apoye al gobierno de Sánchez, y es que por fin esa caja única que tiene España de la Seguridad Social para el pago de impuestos, perdón, para el pago de las pensiones, resulta que la quiere romper el PNV porque es la exigencia que pone para poder aprobar los presupuestos. Quieren ser ellos los que paguen las pensiones a los jubilados y de alguna forma destruir la caja única de la Seguridad Social, lo cual es una forma de romper la unidad de criterio a nivel de todo el territorio nacional, ¿no? Claro, justo estaba intentando explicar eso, Eugenio. Específicamente, lo que hoy vean nuestros espectadores o esta semana vean sobre ejecución territorial no tendrá cualquier parecido con la realidad final, va a ser pura coincidencia, porque ahora empieza el proceso de ordeñar la vaca. Bildu ordeña la vaca, PNV ordeña la vaca, Teruel existe, PDeCAT, JUPECAT, Esquerra Republicana, por Dios, en fin, todos ellos van a ordeñar mucho la vaca, y lo que ahora parece una cosa, dentro de 2 meses, cuando salga el texto del Congreso, será una cosa diferente. Lo que ahora Cataluña es el 77% más que Madrid, pues será el 100 o el 110. Lo que ahora Extremadura está en una posición buena, porque parece que han incrementado la financiación, bueno, más que nada por las obras del AVE, pendiente, ya es hora, dejará de estarlo proporcionalmente en cuanto al peso, en fin. Cualquier parecido con la realidad será pura coincidencia, porque ahora empieza el baile. Hasta ahora lo que hemos visto es un presupuesto que no se cree nadie. A partir de ahora lo que vamos a ver es una vergüenza, que lo vamos a ver todo y nos la vamos a creer todo porque la vamos a ver. No veremos, como no vimos en el 21 y en el 22, cómo Bildu negociaba con el PSOE a costa de sacar presos de las cárceles, presos etarras de las cárceles, pero sabíamos y lo dijimos que iba a pasar y está pasando. Ahora volverán a pasar cosas parecidas que, como decía Pagazartundúa, te helarán la sangre. Pues amigos y amigas de Café de Economía, por este domingo vamos a dejar ya de hablar de presupuestos porque el tiempo apremia y se nos acaba. Pero a partir de la semana que viene vamos a dedicarnos ampliamente a los presupuestos, vamos a hablar de los presupuestos con ellos, como especialistas, con los consejeros de Economía. Culminaremos todo ello con Juan Bravo, haciéndole una amplia entrevista en el momento que ya los presupuestos estén a punto de ser aprobados en el Congreso, y de esa manera intentaremos que ustedes estén más o menos informados. Y no se olviden que los cuentos de las cuentas con Sánchez han empezado. Gracias por todo y hasta el domingo de la semana que viene. Gracias a vosotros. Gracias, buena semana.